Mucho cuidado con las palabras que usamos, porque como dicen, las palabras que ya usamos valen plata, dicen. Las que no hemos usado valen oro, dicen. ¿Quién le dio los 7 gorriones? Fue otro amigo, fíjate que se me ha olvidado el nombre, pero fue otro amigo que dijo que el libro debía titularse así. A mí me gustó. El libro no lleva una portada de fusiles, de cañones. Cualquiera de se puede cosas. equivocar con la portada. Ajá, que es un libro de infantilidades o algo así, va. Pero es un libro narrativo que lo tiene pegado. ¿Ves que es como una película? Pues sí. Es como una película. Sí. Y Sebastián lo editó. Sí, eso me dijo una niña de 13 años ¿cómo se llama este lugar de cerca en Occidente? ¿Cómo se llama ese lugar, hombre? ¿Occidente? De Occidente. Pero Occidente, Sonsonate, Huachapán, Santana. Sonsonate, pero hubo una niña de un lugar ahí que me dijo, leí el libro en 2 días, me dijo, una niña de 14 años. ¿Y qué le parece? Le digo, mire, me dijo, pareciera que usted, me dijo, lo agarra a uno de la mano, lo que vos dijiste, iba viendo cuadro por cuadro, me dijo, como en una película, me dijo. Entonces yo quiero otro libro suyo, pero yo ya conté lo que iba a decir, le digo, yo no soy escritor, le digo. Le narré a un amigo para que algo resultara, va. Y nunca se le ha cruzado, Chillo, por la mente. Usted contó su historia, pero usted tiene unas historias de alguna radista, de alguien más que conoce tiene historias también que pudieran ir plasmadas en otro libro que no es porque la radista fulana de tal murió en una bomba, en aquello, pero sería bueno también que tener. Sí, la verdad que es muy difícil abarcar en un libro de 300 páginas una vivencia de 12 años. Es muy difícil, incluso Sebastián dijo que el libro iba a quedar como de 900 páginas. Y alguien le dijo, pero mira, los salvadoreños no leen mucho, le dice. Entonces dice él, bueno, hagamos un libro digerible, dice, dejémoslo de 300 páginas. Pero yo voy a eso de que cuando tú ya estás depurado de todas esas rencillas, rencores, rabias y cosas que uno pudo haber, o que alguien pudo haberte inculcado y tú no fuiste capaz de acumularlo porque tu visión siempre fue otra, porque como dicen, no importa en qué multitud andes, siempre puedes conservar, incluso lejos de la multitud, tu verdadera esencia individual. Porque lo que una multitud lo primero que hace es que anula el potencial individual, ¿verdad? Entonces, esa es una cosa que aunque no lo podés decir en ese momento de conflicto, de lo que sea, hay cosas que no las podés preguntar, porque también te vuelves sospechoso, ¿verdad? La curiosidad tuya puede despertar la curiosidad de un mando, que por qué preguntás. Me imagino que en la Fuerza Armada también a la hora de una orden. Yo he tenido ese tipo de historias y me están preguntando tanto otra vez. Exacto, ¿verdad? Pero me siento confiado del trabajo que hemos logrado muchos, porque no fui mío. Y bueno, así fue como fui a dar a Honduras. Y de hecho te iba a decir que el primer recibimiento que nos dieron en ese campamento de la guerrilla en la casa de Don Julio, que te hablo, el primer recibimiento fue un helicóptero de uno que tenía una cola que parecía de estas columnas de escuela, un helicóptero francés. Antiguo, de aquellos que salían en la televisión. Güey, no sé qué, y que hacen un gran ruido. Vaya, ese helicóptero ahí, así se quedaba así, mira, sobre la casa, rafagueando. ¿Y cuál resistencia? Pues no habían armas, pues. Así se quedaba sobre la casa rafagueando y la gente así revolcándose en la casa. Buscando. Yo me admiré que tan bajito que ese helicóptero rafagueó, así sobre una parra de bambú, vaya así, una finca así, la casa aquí, y se quedaba así, suspenso, y solo una señora que ya falleció, esa señora se llamaba Nianacha, ya falleció, solo a esa señora le pasó un balazo aquí de M60, que es el que usaba el helicóptero ese, le pasó aquí, pero como que ha usado un espetón caliente, de esos que usan para usar carne, como que se lo hubieran puesto, y no le fracturó nada de brazo ni nada. Sí, le quedó la quemadura, ¿no? Sí, exacto, el rayón así. Y ese fue el recibimiento que nos dieron. Vio, digamos. Sí, al solo que ya abandonamos la casa. Bueno, y en la casa también yo ya había oído balazos de G3, porque la guardia rafagueó una vez la casa,
y cómo tronaban los balazos en la pared, mire, en la teja. A la casa. Sí, y mi papá de un bracito así me llevaba sobre un cañal, porque mi padre cultivaba caña. Sobre un bracito me llevaba así, en el cañal. ¿Y los demás hipotes? Ay, los demás huyendo, como cada quien. Usted sabe que a la hora de una balacera... usted la ahorró. Quizá pensó, dijo, haber dicho, este es el más pequeño. El padre siempre protege el más pequeño. ¿Sabe que ellos pueden correr? Sí, vaya, y así fue como llegó el momento de... Y se van para allá, lo llevan para allá, para Coromoncagua. Sí, después de tanto andar ahí, huyendo en lugares así, caminábamos de noche, sin alumbrar. Ahí aprendí a caminar de noche, unos cafetales bien oscuros que hay en ese cerro Cacahuatí, que yo creo que usted anduvo por ahí, ¿va? Y no me deja mentir que hay unos lugares bien oscuros ya a las 6 de la tarde, imagínese ya de madrugada, sí. Entonces, y sin alumbrar, entonces había que agarrarse así como del chongo de la mochila de otra, para no perderse, ¿verdad? Y bueno, llegó el momento en que lo que no me gustó es que me mandaron para el refugio y me mandaban con alguien que no era mi familia, o sea que mi familia quedaba ahí, mi familia quedaba ahí, en el cerro Cacahuatique, y a mí me mandaban con una señora que no era nada, no era mi familia, pues. Entonces yo dije, yo dije, pero mataron a mi madre, y tú sabes que la madre de uno es la madre, punto, ¿va? Entonces yo dije, me da igual que me maten a mí, y decidí no cruzar la frontera, y a donde fuera que me regresara, no me importaba, yo quería regresarme, no cruzar la frontera. Desde Chipote, Bichito tomó esa, o sea, sí. La pérdida de su madre lo hizo pensar eso. Exacto, y los hermanos también que había perdido, y así fui a dar allá por Huateca. Vi que en ese lugar de Huateca había un lugar que... ¿Quién llegó ahí? Ahí yo llegué después del despelote de la frontera, que me regresé y no supe cómo regresar al Cacahuatique. ¿Y fue un grupito que se fue para Huateca? Ajá, un grupito bien pequeño, pero yo me dividí de ese grupo incluso y fui a dar a una casa de una mujer que hoy vive en Irlanda, Tita, y ella me daba zapatos, ella me daba comida, me regalaba $1, 50 centavos. Acuérdense que en ese tiempo 50 centavos era... Mire, compraba galletas, dulce, quineo. ¿Sentía un gran apoyo usted con ella? Sí, sí, y así pues me daban ropa, comida, pero también andaban huyendo, habían operativos. Sí, también salían a huir porque también habían operativos. Y por eso es que le iba mencionando al inicio que habían lugares con nombres así, el extranjero, la embajada, Piedras Bellas. Yo creo que yo, si vuelvo a ese lugar, pasé por un lugar de aguas calientes, unos encuentros de 2 ríos, y ahí habían aguas termales, ajá, no sé cómo se llaman esos ríos, es adelante de Huateca. Esos son los recuerdos que tiene ajá, cuando anduve ahí, y allí conocí a ya había guerrilla ahí también, porque Paco andaba por esa zona. Y este Paco, fíjese que a veces me llevaba a caminar con él. Él andaba, creo que andaba una carabina, y andaba así entre la población. Y la población le decía, Paco le decía, lleve para el niño que anda con usted, lleve guineo, le decía, lleve mandarina, lleve mango, lleve tortillas. Pues lo que le quiero decir es que este Paco, un gran amigo, cayó en el despelote que se armó en el 81. La ofensiva del 81, se metió, ya en combate, en Gotera, cuando la guerrilla atacó Gotera, la pista y todo eso. Yo estaba ahí en un lugar que se llama Pueblo Viejo de Yoloequín todavía, ¿va? Todavía no, así ya había regresado de estar de no cruzar la frontera. Y cuando la guerrilla atacó Gotera, con mi papá estuvimos viendo de un cerro así, mire que Gotera quedaba así, y se veían las trazadoras, las de la .50, no sé, o luces de mortero. Claro que está atrás que se mira atrás de la... En la ruta hacia Chilanga, en la ruta hacia arriba de Chilanga, por ahí, hacia arriba estábamos nosotros. Entonces con mi papá vimos todo ese despelote, mire, ahí cuento en el libro yo, cuando traían como más de 18 guerrilleros que traían en hamacas. Yo creo que la mayoría eran heridos graves para haberlos traído en hamaca. No podían. Y la mayoría creo que murieron. Hoy después me contó una señora que habían quedado en
enterrados en un cerro que le dicen Cerro La Campana. Y la mayoría ya habían quedado enterrados. Vaya, lo que le quiero decir es que después de que yo me acordaba de eso, traje este recuerdo porque Paco allí cayó en ese ataque. Paco era el que le llevaba. Con el que andábamos en Huateca. Ahí cayó. Lo único que sé es que entró. Pero usted no estaba ahí, usted estaba ya viendo. No, yo no estaba en el combate. Yo no. Le contaron que Paco había muerto entrando por la calle del penal. Lo dejaron que entrara y ya una vez que estaba muy, lo ametrallaron, lo emboscaron. Solo eso sé de Paco. Vaya, de ahí, cuando regreso al Cacahuatique yo, cuando ya había regresado yo al Cacahuatique me di cuenta de lo de Paco, pero allí ya había arreciado los operativos, de hecho, y mi papá me dice, mira, hay una escuelita que ha formado la guerrilla ahí de menores, y así fue como fui a dar a una escuelita de menores de la guerrilla, y ahí en la guerrilla fue que... No, eso era Cacaopera, Agua Blanca, donde fue juramentado creo que una compañía del batallón Atlacat como en el 83. Agua Blanca, sí. Ajá, Cacaopera. Vaya, ahí eran unos llanos y el que nos entrenaba era un baboso que creo que estuvo en el cuartel, Someta. Nos entrenaba así como rodar. ¿Estaba el entrenamiento militar? Sí, cómo rodar, cómo parapetarse, cómo cargar una persona herida. Arrastrarse. Ajá, le dábamos 12 vueltas a una cancha de fútbol trotando y las últimas 3 vueltas era quién corría más. ¿Quién corría más? Y nuestros fusiles eran de palo. Se había de entrenar bien allá para Mire, y nuestros fusiles eran de palo y nos emboscábamos así con bombas de ceniza. Y con bombas con olote mojado, con cosas así. Nos emboscábamos porque nos mandaban a 30. Vaya, ustedes váyanse para allá, para el Cerro Negro, para el Cerro Fuego. Vaya, ustedes van en misión y van a ser emboscados. No sé si saben dónde está la emboscada. ¿En qué parte? Exacto, pero ustedes tienen que pelear, combatir y no dejarse capturar, así nos decían. Porque el que se dejaba capturar le pegaba una gran vergueada. No entrenaba bien porque sí. Lo de los militares que decían la última semana de sobrevivencia. Cabal. No lo capturen. Entonces, así fue, mire, pero ¿quién diablos se imaginaba que una guerra iba a prolongarse tanto? Porque los adultos decían que esa guerra que comenzaba iba a durar como 2 años. Eso es lo que decían las personas adultas, mire, ve. Y yo ya tenía 11 años ahí en la escuelita de menores. Ya tenía 11 años. Ya tenía más. Mire, una pregunta antes de seguir con eso. ¿Usted nunca se le cruzó por su mente de que el país así iba a ser toda la vida? Bien, porque uno sentía un clima bien, que es la muerte tan normal. Cuando lanzaron ese operativo de tierra arrasada que empezó ahí por Poza Honda, Cerro Pando, Cerro El Pajarito, Las Mesitas, La Guacamaya, y que, bueno, ahí mi camarada Melo ahí perdió como 31 familiares. Cuando usted mira eso, usted piensa que la vida así es. Y cuando uno es niño piensa que la vida es bella. Porque de eso no hablamos, de mi infancia en el cantón Huilihuiste. Pues, mi vida hasta los 8 años fue bella ahí, pues, porque acuérdese que uno de niño acompaña a sus hermanos que van a agarrar cangrejos, que van a agarrar mojarras. Tal vez no tiene carritos, no tiene bicicleta, pero se divertía de otra manera. Exacto, sí, la alegría de uno, no sé si usted lo recuerda, pues la alegría de uno era ir a buscar mangos con sus niños vecinos, ir a bajar marañones, ir a salir con un día y cazar algún pájaro. Quedarse en un charco ahí, en un río, mojándose los pies, lo que fuera, aguantar una lluvia en el potrero. ¿Y era divertido? Exacto, y eso era, era bonito. Era bello, pues, que usted piensa que el mundo es así. ¿Va? Hasta que llegan los 8 años. Hasta que llega la verdad, hasta que llega la verdad. Yo siempre he dicho de que el mundo es bello porque para los niños, porque no hay religiones, no hay dioses, no hay equipos de fútbol, no hay ideologías, no hay nada, pues lo único que hay es convivencia y el derecho de reír, ¿verdad? Y uno ríe y goza y retosa, ¿me entiende? Y uno piensa que el mundo así va a ser. Y entonces, y ya cuando vi lo del mozote, peor, lo del mozote, porque a mí me tocó ver andando en la escuelita
cómo quedó el mozote. Yo no vi cómo fue la masacre, yo vi cómo quedó el mozote. ¿Todavía andaba en las escuelas? Estaba en la escuelita de menores. Para esa fecha, estoy hablándole de junio del 82. Ahí pasó por la escuelita de menores, nosotros estábamos a un lado del mozote y pasó mi hermano y me dice, mira, te dejo una frazadita y una camisa, me dijo. Si pasara algo, usalas, me dijo. Si pasa algo, ¿de qué? Le digo. Si ya no volviera yo, me dijo. Entonces, ¿y para dónde vas? Le digo. Voy para un lugar, me dijo, voy para una misión, me dijo, no te puedo decir nada. Y eso fue todo. Y se despidió y habían contingentes de guerrillas ahí, debajo de unas ramadas que pasaban en reuniones, y los comandantes guerrilleros dando instrucciones ahí. Bueno, total que era lo que se preparaba una campaña militar que fue donde la guerrilla capturó al viceministro de Defensa, al coronel Castillo, y que andaban en caballo, andaba vendado de aquí y con un golpe por acá en la caída de su helicóptero, pero que lo capturaron. Y total que al final yo creo que se hizo hasta amigo de los guerrilleros porque les hacía matatas a las mujeres, hacía pantalones, hacía gorras así de pedazos de estos botes plásticos que se hallaban, hacía las viseras. Sí, sí, era muy inteligente ese señor, porque incluso le daban vuelta así, vendado por varios lugares, para quedar en un lugar y después le decían, ¿dónde estamos, coronel Castillo? Estamos en tal lugar. Tenía un sentido de ubicación impresionante, ¿verdad? Entonces, pero lo protegían mucho porque la Fuerza Armada como que es que le tiraba con ganas de matarlo, con aviación. Entonces él sentía miedo. Sí, él sentía miedo cuando sentía porque esas bombas de 500 libras, esos eran grandes bombazos, pues. Y es bien extraño porque entre más lejos se oye esa bomba, más fuerte es el estallido, fíjate. Y entre más cerca cae, más suave es la explosión. Es raro ese efecto, pero así es. Así que a los días volvió mi hermano, como a los 10, 12 días. Volvió la unidad donde iba mi hermano. Y yo no vi a mi hermano. Y dije yo, lo primero que me vino a la mente fue eso, que mi hermano había muerto.